La llamaron ladrona, hasta que la millonaria vio algo que nadie más vio. El invierno había llegado a Madrid con una frialdad extraña, casi simbólica. En La Moraleja, donde las mansiones parecían más museos que hogares, la casa de la familia del Valle despertaba silenciosa, iluminada por una luz azulada que hacía brillar el mármol como si fuera hielo. Dentro, a las 6:30 de la mañana, los pasillos seguían en penumbra. Solo se escuchaba el eco del reloj antiguo, marcando los segundos, recordando que aquella casa vivía bajo una disciplina impecable. Pero esa mañana, algo estaba fuera de lugar, porque en la cocina, junto a la mesa de granito, estaba Julia Rivas, la nueva empleada doméstica, limpiando en silencio, sin imaginar que su vida estaba a punto de ser destruida por una mentira cuidadosamente planeada. Llevaba apenas 8 días trabajando allí. Era discreta, observadora y serena, con una calma que contrastaba con el ambiente rígido de la mansión. Tenía 32 años, una mirada cálida y una forma de moverse que transmitía humildad, pero también una fuerza silenciosa que pocos sabían leer. Y justamente eso incomodaba a alguien dentro de esa casa. Mientras organizaba los cubiertos, escuchó pasos rápidos en el pasillo. Levantó la cabeza. Su respiración se detuvo por un instante. ¿Julia?, preguntó una voz áspera. Era Ramón, o Don Ramón, como exigía que lo llamaran. Ostentaba el título de jefe de seguridad, pero no era más que un hombre arrogante que disfrutaba del poder que creía tener. ¿Ocurre algo? Ramón soltó una risita breve. No era humor, era anticipación. Amigo, la señora quiere hablar contigo. Ahora. Julia dejó el paño sobre la mesa, se secó las manos y lo siguió con el corazón acelerado. Cruzaron la sala de estar y el corredor principal, donde un enorme cuadro de la familia dominaba la pared. Doña Alicia del Valle y su hija de 12 años, Camila, abrazándola con una sonrisa que la vida ya había comenzado a borrar. Llevaba semanas que Camila no sonreía así, y Julia lo había notado. Llegaron al estudio de Alicia. La puerta estaba entreabierta. «¡Pasa!», ordenó Ramón, empujándola ligeramente. Cuando Julia entró, la atmósfera era densa, pesada, casi sofocante. Doña Alicia estaba de pie junto al escritorio, elegante, imponente, de unos 50 años, con el porte firme de quien había enfrentado la vida sin pedir permiso. Pero ese día su rostro estaba tenso, sus labios apretados, sus ojos oscuros como una tormenta contenida. «¿Señora del Valle? ¿Me llamó?», preguntó Julia tímida. Alicia no respondió al principio. Hizo una señal hacia el sillón frente a ella. Julia obedeció. Ramón cerró la puerta detrás de ellas. El sonido del picaporte retumbó como un cierre definitivo. Alicia respiró hondo. Tomó un sobre blanco del escritorio y lo colocó frente a Julia. Julia frunció el ceño. Abrió el sobre, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Dentro había joyas, pulseras, anillos, un collar de diamantes con el sello de la familia del Valle, joyas que valían más que toda la vida de Julia. «Yo no sé qué es esto, señora», susurró temblando. «No es mío. Yo...» «Estaban en tu casillero», interrumpió Ramón, cruzándose de brazos, saboreando el momento. Julia lo miró, horrorizada. «Eso es imposible, yo nunca...» «¿Estás diciendo que miento?», bufó él. Alicia levantó la mano pidiendo silencio. «Julia», dijo con una calma inquietante, «en esta casa nunca hubo un robo. Jamás. Y ahora, justo después de que tú llegas, desaparecen piezas de mi colección personal. Ahora, yo jamás haría algo así», imploró Julia. «Ni sabía que estas joyas existían». Pero lo peor aún no había ocurrido, porque en ese momento se oyeron pasos firmes en el pasillo, y la puerta se abrió de golpe. «Policía». 2 agentes entraron sin pedir permiso. «Hemos recibido una denuncia de robo en esta residencia». «¿Julia Rivas?». Julia sintió un vacío desgarrador en el pecho. «Acompañarnos». «No, por favor, es un error». Uno de los agentes la tomó del brazo con suavidad, pero el gesto fue suficiente para que Julia sintiera que el mundo se desmoronaba. Miró a Alicia. Buscaba en ella una duda, una chispa de humanidad, pero la señora estaba inmóvil, fría, hasta que Ramón, en un gesto perfecto para cerrar la trampa, sacó algo más de su bolsillo, un pañuelo bordado.
con las iniciales ADV. Lo encontramos entre las cosas de la señorita, dijo, fingiendo gravedad. Julia abrió los ojos, aterrada. «Es mentira. Alguien puso eso ahí. Por favor, créanme». Pero sus palabras chocaron contra un muro invisible. Nadie la escuchó. La policía comenzó a escoltarla hacia la puerta. Y justo cuando Julia cruzaba el umbral, rápido, un detalle que no debería existir. Un gesto mínimo en el rostro de Ramón, una sombra de satisfacción que no supo esconder. Los ojos de Alicia se estrecharon. «Un momento», dijo con voz firme. Los agentes se detuvieron. Julia también. Ya avanzó un paso. Sus ojos estaban clavados en Ramón, porque lo que acababa de ver no solo podía probar la inocencia de Julia, sino que dejaba al descubierto algo mucho más oscuro, algo que llevaba tiempo creciendo dentro de su casa sin que ella lo supiera. Y ahora, la verdad empezaba, por fin, a romper la superficie. El silencio que siguió a la frase de doña Alicia fue tan denso que parecía llenar el aire como un humo invisible. Los policías se detuvieron en seco. Julia dejó de respirar. Ramón apenas parpadeó, desconcertado. «Señora», intentó decir con un tono ensayado de falsa inocencia, pero Alicia levantó la mano, firme, categórica, y por primera vez en muchos años, verdaderamente furiosa. «He dicho, un momento». La autoridad en su voz hizo que los agentes intercambiaran miradas. Alicia avanzó lentamente, mirando a Julia, a los policías y finalmente a Ramón. Su expresión no mostraba duda, mostraba el nacimiento de una certeza dolorosa. Alicia era una mujer que confiaba en muy pocos, pero cuando lo hacía de verdad. Ramón llevaba más de 12 años trabajando a su lado, y sin embargo, de repente había algo en él que ya no coincidía con la lealtad que siempre proclamó, algo que quizá siempre estuvo allí, y ella eligió no ver. Alicia se detuvo frente al escritorio. La luz fría de la mañana entraba por la ventana, iluminando el mármol, los libros y el pañuelo bordado que Ramón había encontrado. Alicia lo tomó entre los dedos. Su mirada se endureció. No parecía un objeto robado, no parecía algo sacado de un casillero sucio. Parecía recién colocado, demasiado impecable, demasiado limpio, demasiado íntegro. Y entonces Alicia vio lo que había captado su atención antes: un hilo dorado, atorado en el puño de la chaqueta de Ramón, un hilo idéntico al del bordado del pañuelo, minúsculo, invisible para cualquiera, menos para una mujer criada entre costureras, telas importadas y detalles microscópicos. La mirada de Alicia subió lentamente hasta encontrarse con la de Ramón. Él tragó saliva. «Ramón», dijo Alicia con una calma helada, «¿puedes explicarme por qué tienes un hilo dorado de este pañuelo en tu chaqueta?» El silencio fue brutal. Ramón abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Uno de los policías frunció el ceño. Julia, con lágrimas contenidas, sintió que el aire volvía a entrarle en los pulmones. Alicia dio un paso más. «¿Y cómo explicas?», continuó, «que el pañuelo que supuestamente encontraste entre las pertenencias de Julia tenga un hilo arrancado y que ese mismo hilo esté pegado a tu ropa?» Ramón retrocedió un poco. La máscara comenzaba a resquebrajarse. «Señora, debe haber una explicación», balbuceó. «¿La hay?», respondió Alicia cortante. «Y la darás ahora mismo». Uno de los policías intervino. «Señora del Valle, ¿está insinuando que su empleado pudo haber plantado pruebas falsas?». Alicia guardó silencio unos segundos. Miró a Julia, una mujer que llevaba apenas 8 días en la casa, pero cuya honestidad era evidente en cada gesto. Luego miró a Ramón, un hombre que llevaba años a su lado y que ahora sudaba, temblaba y evitaba su mirada con torpeza infantil. Alicia respiró hondo. «Estoy insinuando», dijo con lentitud, «que aquí hay algo muy incorrecto». Ramón tragó saliva. «Señora, por favor, no deje que esa mujer la manipule». Alicia entrecerró los ojos. ¿Manipularme? ¿Ella?, señaló a Julia. «Ramón, dime algo. ¿Cuántas veces has entrado en el cuarto de mi hija esta semana?» El rostro de Ramón se desfiguró. «¿Qué? ¿Cómo dice? Yo tengo permitido». No tienes permitido. Y sin embargo, mi hija dijo haber escuchado pasos de hombre en su habitación 2 veces esta semana. Los policías se tensaron. Ramón retrocedió otro paso. Julia levantó la voz por primera vez. «Señora, yo no quería decir nada porque pensé que quizá era normal, pero el primer día que llegué, escuché una voz de hombre
en el pasillo de las habitaciones. Cuando salí, solo lo vi a él. Señaló directamente a Ramón. Alicia sintió un frío visceral recorrerle el estómago. ¿Qué hacías en el ala privada?, preguntó sin suavidad. Ramón levantó las manos, tembloroso. La niña me pidió agua. ¡Solo eso! ¿Camila?, replicó Alicia. ¿La niña que no deja entrar a ningún hombre en su habitación desde que murió su padre hace 3 años? Ramón quedó petrificado. No había escape. Uno de los policías avanzó. Señor, necesito que no se mueva. ¿Lleva consigo algún objeto de valor? El corazón de Alicia se rompió un poco más. Regístrenlo, ordenó, con la voz baja pero firme. Ramón dio un paso brusco hacia atrás. Señora, no es necesario. Hazlo, repitió Alicia. Los policías no dudaron. Revisaron los bolsillos delanteros. Nada. Revisaron el interior de la chaqueta. Y entonces uno de ellos sacó algo. Alicia abrió los ojos de par en par. Julia se cubrió la boca. Los policías se miraron con gravedad. Era una pulsera de oro. Una de las que faltaban. Una que Ramón aseguraba haber encontrado en el casillero de Julia. Y no solo eso, tenía restos de pegamento fresco, como si hubiese sido manipulada esa misma mañana. Alicia tomó la pulsera, la observó despacio, la giró entre sus dedos. Luego levantó la mirada hacia Ramón. ¿Qué has hecho?, susurró con incredulidad y dolor. ¿Por qué? ¿Por qué incriminar a una mujer que no te ha hecho nada? Ramón apretó los dientes, y por primera vez su mirada no fue de arrogancia ni de seguridad, sino de odio, porque usted la escuchaba a ella, escupió. A esa recién llegada, después de 12 años, yo ya no existía para usted. Alicia lo miró como si no reconociera al hombre frente a ella. No, susurró. No puedo creer esto. Ramón intentó avanzar, pero los policías lo sujetaron. Usted no entiende. Esa mujer cree que puede reemplazarme, que puede meterse donde no debe. Yo solo quería que se fuera de esta casa. Nada más. Julia retrocedió asustada. Alicia sintió un escalofrío profundo. «Has perdido la cabeza», murmuró. «¿Acaso no entiendes lo que provocaste?» Los policías comenzaron a esposarlo. «Tiene derecho a guardar silencio», dijo uno de ellos. Alicia llevó una mano temblorosa al pecho. Jamás habría imaginado que su empleado más antiguo, su mano derecha, era capaz de hundir tan bajo. Julia observaba todo en silencio, con lágrimas rodando por las mejillas. Pero una cosa era evidente. La mentira había comenzado a desmoronarse. La verdad estaba saliendo a la luz, y Alicia aún no sabía que aquello era apenas el comienzo. Porque el robo, las joyas, la acusación contra Julia no eran la verdadera amenaza dentro de esa mansión. Había algo más, algo que respiraba oculto entre las paredes. Y lo que Alicia estaba por descubrir iba a cambiar su vida, la de su hija y la de Julia, para siempre. El sonido de las esposas cerrándose sobre las muñecas de Ramón aún resonaba en el aire cuando los policías empezaron a escoltarlo hacia la salida. Julia permaneció inmóvil, con las manos apretadas contra el pecho, respirando apenas. Alicia, en cambio, parecía una estatua agrietada, rígida por fuera, destrozada por dentro. La traición siempre dolía más cuando venía de alguien en quien habías confiado demasiado tiempo. «Señora», murmuró uno de los agentes, «procederemos con la detención, pero recomendamos revisar si faltan más objetos. Puede haber más pruebas». Alicia asintió lentamente. «Sí, revisen todo. Quiero saber exactamente qué hizo». Ramón pasó junto a Julia, con los ojos cargados de rencor. «Tú», escupió en voz baja, «esto es tu culpa. Arruinaste todo». Julia retrocedió un paso, temblorosa, pero no bajó la mirada, ni una sola vez. Los agentes lo empujaron hacia adelante. La puerta principal se cerró con un estruendo seco. La primera pieza del engaño había caído, pero nada estaba resuelto, porque la mansión seguía inquieta, como si algo dentro de ella hubiera despertado. Julia, todavía aturdida, intentó hablar. «Señora, yo, de verdad, nunca quise causar problemas». Alicia levantó una mano, deteniéndola con un gesto suave. «No, Julia», su voz estaba rota. «Soy yo quien debe disculparse». Julia abrió los ojos, sorprendida. «Permití que Ramón la humillara, que la señalara sin pruebas. Permití que la policía la tocara. Y lo peor, dudé de usted». Alicia bajó la mirada con vergüenza. «No soy una mujer fácil de engañar», continuó. «Pero estos últimos meses no estoy pensando con claridad». Julia tragó saliva. «¿Es por Camila? ¿Por la niña?» Alicia respiró hondo. «Sí, desde la muerte de su padre,
Ha cambiado últimamente, casi no habla. Tiene terrores nocturnos. Y ahora miró hacia el pasillo oscuro. Ahora me pregunto si todo esto es trauma o si hay algo más. Julia sintió un escalofrío por la espalda. «Señora», dijo suavemente, «¿Camila dijo algo? ¿Algo sobre Ramón?» Alicia negó con la cabeza. «No, y eso es lo que más me preocupa. Camila siempre fue sensible, pero ahora su voz se quebró. Ahora parece vivir escondida dentro de sí misma. Come poco, duerme peor y desde hace 2 semanas…» Se detuvo. Julia frunció el ceño. «¿Desde hace 2 semanas? ¿Qué?». Alicia apretó los labios. «Tiene miedo de estar sola en su cuarto». El silencio fue glacial. «¿Pero por qué?», susurró Julia. Alicia la miró directo a los ojos. «Porque dice que alguien entra cuando yo duermo». A Julia se le aflojaron las piernas. «¿Alguien? ¿Quién?». Ella no sabe, solo dice que huele extraño. Un olor a metal. Julia sintió un escalofrío profundo. Un olor metálico, no humano, no común. Un olor que anunciaba algo oculto, o algo peor. Alicia la condujo al ala privada. Desde el primer paso, Julia sintió algo distinto. Ese sector estaba demasiado silencioso, demasiado frío, como si la casa contuviera la respiración. Alicia se detuvo frente a una puerta blanca. «Este es su cuarto», susurró. «No quiere que nadie entre, a veces ni siquiera yo». Julia empujó la puerta. Un olor tenue, metálico, casi imperceptible, flotaba en el aire. «¿Siempre estuvo este olor aquí?», preguntó Julia. «No apareció hace unas semanas». Y Camila empezó a empeorar justo después. Julia sintió un nudo en el pecho, porque ese olor lo había sentido antes en su vida, y nada bueno había venido después. «¿Puedo entrar?», preguntó. Alicia asintió. Julia abrió la puerta por completo, y se detuvo. La habitación estaba impecable, demasiado impecable. La cama perfecta, los juguetes alineados con exactitud inquietante, cortinas casi cerradas, y sin embargo, en la alfombra, apenas visible bajo el borde de la cama, un pequeño hilo azul. Julia se agachó. Lo tomó entre los dedos. Una fibra dura, ajena a la ropa de Camila, ajena a la ropa de Alicia, ajena a los uniformes de la casa. Frunció el ceño. «¿Algún empleado usa uniforme azul?», preguntó. Alicia negó. «No, los uniformes son beige. Y Camila no usa azul». Julia cerró los ojos un instante. Ese hilo era idéntico al que encontró en la chaqueta de Ramón. Idéntico. Pero Ramón no vestía azul, lo que significaba que alguien más, alguien que vestía azul o manipulaba algo azul, había estado allí. Julia abrió los ojos. «Señora», susurró, «¿más personas tienen acceso a esta ala además de Ramón?». Alicia respiró hondo. «Sí, algunos empleados nocturnos». Y se detuvo. Julia la miró fijamente. «¿Y quién más?». Alicia tragó saliva. «Mi cuñada, la hermana de mi difunto esposo». Julia sintió un golpe en el estómago. «¿Ella vive aquí?». «No, pero aparece sin avisar. Dice que extraña a Camila, pero Camila se asusta cada vez que viene». Julia tuvo que apoyarse en la pared. «Alicia», murmuró con voz quebrada, «lo que usted describe no es normal». Alicia bajó la mirada. «Lo sé, por eso la contraté. Necesitaba ojos nuevos. Alguien que no temiera ver lo que yo no podía». Julia apretó el hilo entre los dedos. «Y hay algo más». Alicia sintió que la piel se le tensaba. «¿Qué encontraste?». Julia levantó el hilo ante la luz. «Esto no pertenece a nadie de la casa». Alicia palideció. Julia respiró hondo y dijo la frase que cambiaría todo. «Alicia, aquí dentro hay alguien más, alguien que no debería estar, y Camila lo sabe. Por eso dejó de comer, por eso dejó de dormir». La mansión crujió suavemente, como si confirmara sus palabras. La revelación cayó en la habitación como un golpe seco. Alguien más estaba entrando allí, alguien que no debía, alguien a quien Camila conocía o temía. Alicia se apoyó en el marco de la puerta, con el rostro pálido. «Julia», susurró, «¿qué significa eso? ¿Quién podría…?». Pero no terminó la frase, y Julia tampoco respondió. Ambas sabían que esa pregunta tenía demasiadas posibles respuestas, y ninguna era buena. Julia guardó el pequeño hilo azul en su bolsillo con cuidado. Luego avanzó un poco más dentro de la habitación. Junto al escritorio, algo llamó su atención. Un cuaderno infantil. Portada rosa, estrellas pegadas con calcomanías. Lo tomó. Alicia abrió los ojos. «Es su diario», murmuró. «Desde hace un mes no deja que nadie lo toque». Julia lo abrió despacio. Las primeras páginas mostraban dibujos de casas,
perros, flores, cosas normales para una niña de 9 años. Pero unas páginas más adelante, el trazo cambiaba. Líneas temblorosas, oscuras, repetidas. La misma figura, una y otra vez. Una silueta humana, sin rostro, sin ojos, sin manos, solo un cuerpo alargado y un único punto azul en el pecho, como un botón de uniforme o una insignia. Julia tragó saliva. ¿Alicia?, dijo mostrando el dibujo. ¿Alguien aquí usa botones azules? Alicia frunció el ceño. Nadie, ni el personal, ni seguridad. Los guardias visten de negro. Julia sintió un escalofrío subir por su columna. Un botón azul, ese hilo azul, ese olor metálico. No era casualidad, no podía serlo. Cerró el diario con cuidado. Necesito ver a Camila, dijo con firmeza. Ahora. Alicia asintió, sorprendida por la seguridad en la voz de la empleada. Está en el solarium. Su enfermera la tiene allí desde temprano. Julia tomó aire. ¡Vamos! El solarium estaba lleno de una luz fría que entraba por los ventanales. Camila estaba sentada en un sillón blanco, mirando hacia la ventana sin expresión. La enfermera, una mujer rígida, se incorporó al verlas. «Señora Alicia, la niña se quedó dormida hace...» Pero se detuvo. Camila no estaba dormida, estaba despierta, pero ausente, como si su mente estuviera lejos, muy lejos. Julia se acercó despacio y se arrodilló frente a ella. «¡Hola, cielo!», susurró. «Soy Julia. ¿Me recuerdas?». Los ojos de Camila se movieron apenas. Se fijaron en Julia y muy lentamente asintió. Alicia llevó una mano a la boca, a punto de llorar. Era la primera reacción humana de su hija en días. Julia respiró hondo. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo suavemente. Camila volvió a asentir. Julia sacó el hilo azul del bolsillo y lo mostró en su palma. «¿Has visto este color antes?». La respiración de Camila cambió. Sus dedos se tensaron. Sus hombros temblaron levemente. Y entonces hizo algo que nadie había visto en semanas. Levantó la mano. Con un temblor profundo, tocó el hilo azul y murmuró tan bajito que Julia tuvo que acercarse más. «Ese», miró la puerta del solarium, «es el color del que entra por la noche». Alicia se paralizó. Julia sintió un vuelco en el pecho. «¿Quién entra, Camila?», susurró. «¿Quién usa ese color?». La niña negó con un hilo de voz. «No sé, no le veo la cara. Solo veo la luz azul». Julia frunció el ceño. «¿Luz azul?». Camila asintió temblorosa. «Cuando abre mi puerta, suena clic y se ve una luz azul en su pecho». Julia quedó petrificada. Un botón iluminado, una insignia con LED, un dispositivo, una linterna pequeña, algo así. Cuando Alicia intentó intervenir, Julia levantó la mano suavemente para detenerla. «Camila, cariño, ¿te habla? ¿Te dice algo?». La niña cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Dice que no le diga nada a mamá». Alicia dejó escapar un sollozo. «Dios mío», susurró. «¿Quién sería capaz de...». Julia se incorporó lentamente. Estaba viendo el patrón completo, y ese patrón era aterrador. Miró a Alicia con una seriedad absoluta. «Alicia, esto no lo hizo Ramón». Alicia tembló. «Entonces, ¿quién?». Julia dejó que su mirada recorriera el solarium, el pasillo, los rincones oscuros. «Quien sea», dijo con una calma escalofriante. «Sigue aquí dentro». Alicia cubrió su boca. «¿Pero por qué? ¿Por qué Camila?». Julia bajó la voz. «Porque Camila vio algo que no debía ver». Una corriente de aire recorrió la mansión. Las ventanas vibraron. Las luces parpadearon un instante, como si la casa hubiera escuchado cada palabra. La mansión ya no estaba quieta. El solarium quedó en silencio después de la última frase de Julia. Un silencio tan denso que parecía envolverlas como una manta fría. Alicia sostenía la mano de su hija con fuerza, temblando. Julia, de pie, observaba la puerta entreabierta como si, en cualquier momento, algo fuera a cruzar desde el corredor. Y Camila, con los ojos muy abiertos, seguía mirando el hilo azul como si fuera la única cuerda que la mantenía unida a la realidad. Julia dio un paso atrás, procesando las palabras de la niña. «Cuando abre mi puerta, suena clic y se ve una luz azul en su pecho». No era metáfora, no era imaginación, no era un delirio, era un recuerdo. «Alicia», murmuró Julia, «¿esa luz azul te recuerda a algo?». Alicia negó lentamente. «No, nadie del personal usa luces. Ningún uniforme tiene brillo azul. Ningún trabajador tiene dispositivos así». Julia frunció el ceño. «¿Y los guardias?». «Tampoco las radios tienen luz roja, no azul». «¿Tu esposo tenía algo parecido? ¿Algún dispositivo personal?». Alicia empalideció. «Mi esposo tenía un sensor médico que emitía una luz azul tenue cuando se activaba. Iba pegado al pecho, pero se lo retiraron el día que murió».
Claro, yo misma lo guardé en la caja fuerte. Julia la observó con sorpresa creciente. ¿Estás completamente segura? Totalmente. Julia respiró hondo. Entonces, ¿qué demonios llevaba a esa persona en el pecho? La enfermera, que hasta entonces había permanecido callada, dio un paso al frente. Señoras, dijo con voz temblorosa, creo que hay algo que debo mencionar. Julia la miró con atención. Diga lo que sabe. La mujer tragó saliva. Hace unos días, vi una sombra en el pasillo a las 2 de la madrugada. Pensé que era Samuel, pero no caminaba como él. Explíquese, pidió Alicia. Era alguien más alto, muy silencioso. Se detuvo frente al cuarto de la niña y titubeó. Tenía una luz azul en el pecho. Alicia casi perdió el equilibrio. ¿Por qué no lo dijiste antes? La enfermera bajó la mirada, porque pensé que lo estaba imaginando. Era tarde, y porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa persona me vio. Julia sintió la piel erizarse. ¿Te vio? La enfermera asintió. Sí, se quedó inmóvil. Giró la cabeza. Me miró directamente, y la luz azul se apagó. Julia sintió un escalofrío profundo. Luego, ¿qué pasó? Desapareció en el pasillo. No escuché sus pasos. Julia inhaló lentamente. ¿Podrías reconocer su silueta? No, estaba oscuro. Solo recuerdo la luz. Pero, ¿él sabía que yo estaba allí? Sentí que me advirtió que no hablara. Camila comenzó a llorar. Alicia la abrazó. Julia se arrodilló frente a la niña. Corazón, necesito que me digas algo más. Lo que puedas. Todo lo que recuerdes. La niña respiró agitada. Julia tomó sus manos con delicadeza. ¿Qué hace esa persona cuando entra a tu cuarto? Camila tembló. Busca mi cajita. Alicia quedó inmóvil. ¿Qué cajita, mi amor? Camila señaló un mueble del solarium. Alicia fue, abrió el armario y tomó una cajita de madera con forma de casita. ¿Esta? La niña asintió. Julia la abrió. Dentro había un coche de metal, azul, abollado, con el número 27 grabado. Julia frunció el ceño. ¿Por qué guardas esto aquí? Camila murmuró. Porque era de él. Alicia sintió un vacío en el estómago. ¿De quién? Camila tardó en responder. Muy despacio, alzó la vista y susurró. Del niño que entra a verme. El silencio fue mortal. Alicia retrocedió como si le faltara aire. ¿Un niño? Balbuceó. Camila, ¿estás diciendo qué? La niña negó. No es un niño de verdad. Es como un niño, pero su sombra es más grande. Julia sintió que la sangre se le helaba. ¿Te habla? Camila bajó la cabeza. Sí, dice que el coche es suyo, que lo perdió hace mucho y que no quiere que yo lo tenga. Julia intercambió una mirada con Alicia. Algo estaba profundamente mal en esa casa. No era fantasía, no era un fantasma, era humano, demasiado humano. Un secreto viejo, alguien oculto, alguien que no quería que Camila recordara. Julia tomó el coche nuevamente. La abolladura era extraña, como producida por un impacto fuerte. Alicia, dijo Julia con gravedad, ¿tu esposo tenía hermanos? ¿Sobrinos? ¿Algún familiar joven que muriera o desapareciera? Alicia palideció. No lo sé. Nunca hablaba de su infancia. Decía que había sido dolorosa. Julia tensó la mandíbula. ¿Alguna vez evitó temas? ¿Personas? ¿Lugares? Alicia cerró los ojos. Sí, uno en particular. El ala norte de la casa. Nunca dejó que Camila jugara allí. Julia se puso de pie. Muéstrame esa ala. Caminaron por el largo pasillo. El aire se volvió más frío. Las luces, más tenues. Al llegar al final, Alicia señaló una puerta sellada con una cadena vieja. Mi esposo prohibió entrar aquí desde antes de que Camila naciera. Julia tocó la cadena. Estaba oxidada, ¿sí? Pero el candado no. El candado era nuevo, muy nuevo. Alicia, susurró Julia. Este candado no tiene más de un mes. Alicia llevó una mano a la boca. ¿Qué significa? Julia pasó los dedos por el metal. Que alguien ha estado entrando aquí y no quiere que nadie más lo haga. Alicia retrocedió, pálida. ¿Pero quién? Julia apretó los labios. No lo sé. Pero Camila sí, lo ha visto. Alicia tembló. ¿Qué hacemos? Julia inhaló profundamente, miró el candado, miró el pasillo y dijo con absoluta certeza, vamos a abrir esta puerta. La puerta del ala norte permanecía frente a ellas como una sombra pesada, antigua, casi viva. La cadena oxidada parecía más un símbolo que una barrera, pero el candado nuevo, brillante, impecable, era la verdadera advertencia. Julia respiró hondo. Alicia sostenía a Camila, que temblaba en silencio contra su pecho. «Julia», susurró Alicia, ¿estás segura de que debemos abrirla? Julia no apartó la vista del candado. «Alicia, tu hija lleva semanas sin dormir, sin comer, despertando aterrorizada. Algo detrás de esta puerta forma parte de lo que la atormenta. Y vamos a descubrir qué es». Alicia asintió, tragando saliva. «Lo que encontremos puede no
no ser lo que esperamos. Nunca lo es, respondió Julia. Antes de que pudieran moverse, un sonido apagado resonó detrás de ellas. Un crujido leve, como pasos tratando de no hacer ruido. Julia giró de inmediato. ¿Quién está ahí? Silencio. El pasillo parecía vacío, pero el aire estaba cargado, lleno, como si una presencia más respirara con ellas. Camila escondió la cara en el cuello de su madre. Es él, susurró. «Mamá, está aquí». Julia apretó la mandíbula. Ya no podían esperar. Descendió a la cocina, tomó una pequeña caja de herramientas y regresó rápidamente. Alicia estaba pálida. «¿Qué harás?». Julia levantó un cortafríos, lo que nadie tuvo el valor de hacer, abrir este candado. Colocó la herramienta. «Julia», dijo Alicia con voz débil. «¿Y si mi esposo nunca quiso que viéramos esto?». Julia no dudó. «Entonces por fin sabremos por qué tu hija está pagando por secretos que no le pertenecen». Primer golpe. El metal vibró. Segundo golpe. El candado cedió. Tercer golpe. ¡Clank! El candado cayó al piso. Julia empujó la puerta. Un aire frío salió hacia ellas. No olía a humedad ni a polvo. Olor a soledad. La luz del pasillo iluminó el interior, y Alicia se cubrió la boca con un gemido ahogado. Era un cuarto infantil, perfectamente conservado, detenido en el tiempo, una cama pequeña, un escritorio con lápices diminutos, un estante lleno de coches de metal, casi todos azules, y en la pared principal una fotografía enmarcada, un niño de unos 7 años, sonriendo, con un coche azul en la mano, el mismo coche que Camila guardaba. Alicia murmuró: «¿Pero quién? ¿Quién es ese niño?». Julia avanzó despacio. Sobre la cómoda había un álbum. Había polvo alrededor, pero no encima. Alguien lo había abierto recientemente. Julia lo abrió. Alicia observaba con el alma encogida. En las primeras páginas, el niño aparecía junto a un hombre más joven, el difunto esposo de Alicia. «Dios mío», susurró Alicia. «¿Quién es?». Julia pasó las páginas. De repente, una página arrancada. Un hueco evidente. Julia frunció el ceño. Aquí había una foto que alguien quitó a propósito. Alicia tragó saliva. «Julia, ¿qué significa todo esto?». Julia cerró el álbum con cuidado. «Que tu esposo guardaba un secreto que no quería que nadie descubriera». En ese momento, Camila dio un paso dentro del cuarto. Miró el estante de coches y señaló un hueco. «¿Ese?», susurró. «Ese no estaba allí». Julia siguió su dedo. El coche número 27 no estaba. Alicia se estremeció. «El que estaba en tu cajita era de él», completó Julia. «Y alguien lo tomó antes. Alguien que vuelve por las noches para buscarlo». Alicia sintió un vértigo. «Julia, ¿qué estás insinuando?». Julia se acercó a la ventana. La cortina estaba ligeramente movida. En el alféizar, un rastro de pintura azul descascarada, del mismo tono que el coche. Julia cerró los ojos. La imagen empezaba a encajar. Camila murmuró, aferrada a su madre: «Julia, él no es un fantasma». Julia se arrodilló frente a ella. «Lo sé, corazón. Nunca pensé que fuera un fantasma». La niña tragó saliva. «Él llora y dice que no quiere estar aquí». Julia sintió un golpe en el pecho. «Alicia, creo que este niño no murió». Alicia retrocedió como si la hubieran golpeado. «¿Entonces dónde está?». Julia la sostuvo con la mirada. «Aquí, en esta casa». Alicia palideció. «¿Mi marido me ocultó que tenía un hermano vivo? ¿Un niño?». Julia señaló la fotografía. «No sé si sigue siendo un niño. Si vivió aquí dentro, pudo haber crecido aislado, sin documentos, sin atención médica, sin nadie». «Eso es imposible», murmuró Alicia temblando. Julia se mantuvo firme. «Alguien entra al cuarto de tu hija. Alguien silencioso. Alguien que conoce esta casa mejor que tú. Alguien que se esconde. Alguien que lleva una luz azul en el pecho». Alicia sintió náuseas. «¿Me estás diciendo que hay un hombre viviendo oculto en mi casa?». Julia no respondió. No hacía falta. Entonces, un ruido suave detrás de la puerta. Pasos pequeños. Una respiración temblorosa. Alicia giró, aterrorizada. «¿Quién está ahí?». Silencio. Camila apretó la mano de su madre. Julia avanzó despacio hacia el corredor. «¿De qué estás ahí?», dijo con voz firme. «No te vamos a hacer daño». Otro paso. Más cerca. Alicia cubrió su boca con ambas manos, llorando sin sonido. Julia extendió la mano hacia la oscuridad. «Puedes salir, te lo prometo. Nadie volverá a obligarte a esconderte». Y entonces, una mano pequeña, pálida, temblorosa, apareció desde la sombra y tocó la mano de Julia. Camila murmuró: «Es él». Muy lentamente, la figura salió a la luz. No era un niño, no era un adulto. Era alguien que había crecido en cautiverio,
ojos enormes y hundidos, cabello desordenado, piel extremadamente pálida y en el pecho un pequeño dispositivo con una luz azul. Alicia dejó escapar un sollozo ahogado. Él levantó el coche azul, lo apretó contra su pecho, miró a Camila, luego a Alicia, como si intentara entender quién era real. Julia le tocó el hombro con delicadeza. ¿Quién te escondió aquí? El joven bajó la mirada, sus hombros temblaron y con voz rota, casi un susurro, respondió: mi hermano. Alicia sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Tu hermano? ¿El padre de Camila? El joven asintió. Por primera vez, lágrimas rodaron por sus mejillas. Dijo que yo era un error, que nadie debía saber, que existo. Alicia cayó de rodillas, destrozada. El joven apretó el coche contra su pecho. Y cuando él murió, me quedé aquí, solo. Julia sintió el corazón desgarrarse. Entonces Camila, con una valentía pura y dulce, se acercó despacio. Miró a su tío perdido y extendió su pequeña mano. Él dudó, pero finalmente la tomó. Ese fue el final, no del horror, sino del silencio. La verdad por fin había sido liberada.